¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica este miércoles 4 de febrero de 2026. Confirmaron medios estatales chinos y agencias internacionales. La llamada se realizó antes de un viaje planeado por Trump a China en abril, en un contexto en que las relaciones bilaterales han mostrado señales de estabilizarse tras tensiones comerciales y arancelarias. Los detalles de la charla no fueron revelados de inmediato por la Casa Blanca, y los medios chinos se limitaron a confirmar que el intercambio tuvo lugar y que se da en medio de esfuerzos diplomáticos para mantener la comunicación entre las dos mayores economías del mundo. La llamada se produjo horas después de que Xi mantuviera un diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, subrayando la importancia de reforzar la cooperación internacional frente a retos globales. Este tipo de contactos telefónicos entre ambos líderes se considera parte de la agenda diplomática estratégica para abordar temas como comercio, tecnología, seguridad global y crisis internacionales, así como para preparar reuniones de alto nivel futuras que puedan aliviar tensiones y promover la cooperación entre Pekín y Washington. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, reafirmaron este miércoles su compromiso de mantener la cooperación alcanzada con Venezuela y Cuba, incluso frente a las crecientes presiones políticas y económicas de Estados Unidos, informó el asesor presidencial ruso Yuri Yushakov tras una videoconferencia entre ambos mandatarios. Durante el encuentro, los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Caracas y La Habana, expresando su intención de sostener los niveles actuales de colaboración diplomática, económica e internacional con estos países caribeños, pese a las acciones restrictivas impulsadas desde Washington. Además, Putin y Xi dedicaron atención a otros temas de política exterior, incluida la tensa situación en Irán, y coincidieron en la importancia de fortalecer una cooperación estratégica equitativa y mutuamente beneficiosa, basada en principios de derecho internacional y en plataformas multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, frente a las iniciativas de Estados Unidos en el escenario global. ¿Sabías que ahora mismo Cuba podría unirse a México y esto está poniendo a Estados Unidos en pánico total? Sí, hermano, Cuba podría unirse a México, se firma alianza hoy y te voy a contar por qué esto es mucho más grande de lo que imaginas. Hoy traigo una noticia que literalmente está sacudiendo toda América Latina. Estamos hablando de algo que parecía imposible, pero que hoy cobra una fuerza impresionante. Una alianza entre Cuba y México que tiene a Washington completamente nervioso. Como mexicano que soy, y como periodista que anda en las calles buscando la verdad, esto me pone la piel chinita. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que nuestra soberanía, nuestro orgullo como nación, está en el centro de una jugada geopolítica histórica. Pero antes de seguir, quiero que me contestes esto en los comentarios. ¿Tú crees que México debería respaldar completamente a Cuba, así le duela a quien le duele? Mira, carnal, lo que está pasando es histórico. Cuba, esa isla valiente que ha resistido más de 60 años de bloqueo gringo, está viviendo uno de los momentos más críticos de su historia. Y justo ahora, cuando más lo necesitan, México está dando la cara. La presidenta Claudia Sheinbaum nos anduvo con medias tintas. Cuando Trump firmó esa orden para castigar a los países que le vendan petróleo a Cuba, nuestra mandataria salió a defender lo que es correcto. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas. La no confrontación, el diálogo.
buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Reafirmó el principio de soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional, y agregó que nuestro país busca distintas alternativas. Evidentemente, en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria. La aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, dijo clarito. Y eso, hermanos, eso es tener huevos. Porque fíjense bien lo que significa esto. Estados Unidos está usando el hambre, la necesidad de medicamentos, la escasez de combustible, como armas contra el pueblo cubano. Y México, nuestro México querido, está diciendo no, aquí no se vale. Pemex ha estado mandando petróleo a Cuba, menos del 1% de nuestra producción total. ¿Saben qué significa eso? Que ni siquiera estamos hablando de grandes cantidades. Pero para Cuba, ese petróleo es vida. Es que funcionen los hospitales, que haya luz en las casas, que la gente pueda cocinar. Y aquí viene lo que me tiene completamente convencido de que algo grande se está moviendo. Esta no es la primera vez en la historia que Cuba y México han estado tan cerca. A finales del siglo XIX, cuando Cuba todavía estaba peleando por definir su destino después del dominio español, ya había movimientos que planteaban una unión con México. Imagínense. Había folletos, campañas completas que defendían que Cuba se anexara a nuestra República Mexicana. ¿Por qué? Para preservar la identidad latinoamericana de la isla y evitar caer bajo la bota gringa. Más de un siglo después, el escenario se está repitiendo. La diferencia es que ahora México es más fuerte, más consolidado. Somos 130 millones de mexicanos, con una economía sólida y una posición geopolítica que ya no puede ser ignorada. Cuba, con sus 11 millones de habitantes, estaría encontrando no solo un aliado, sino un hermano mayor que la puede proteger. La cercanía no es solo geográfica, está a 300 kilómetros de nuestras costas. Es cultural, es histórica, es emocional. Los cubanos aman nuestra música, nuestra comida, nuestras tradiciones. Y nosotros respetamos profundamente su resistencia, su dignidad, su negativa a someterse. El presidente López Obrador, durante su gobierno, mantuvo siempre una postura clara. México no abandona a sus hermanos latinos. Durante la pandemia mandamos equipos médicos, medicamentos, insumos hospitalarios. Y ahora, con Claudia Sheinbaum, esa línea se mantiene firme. Pero aquí viene lo que tiene a los gringos con los pelos de punta. Para muchos cubanos, México no es solo un aliado. Es la esperanza de salir del aislamiento sin perder su identidad, sin convertirse en otro Puerto Rico. Porque eso es lo que Estados Unidos quiere para Cuba. Convertirla en una dependencia, en un territorio sin voz propia, como Puerto Rico. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos, pero ciudadanos de segunda. No pueden votar por presidente, enfrentan problemas económicos terribles y su cultura está constantemente amenazada. Cuba prefiere la dignidad en la pobreza que la humillación en la dependencia. Y México representa una tercera vía. Paren todo un segundo. Quiero que me digan aquí abajo. ¿Ustedes han vivido algo parecido? ¿Han sentido esa presión gringa, esa amenaza constante? Los voy a estar leyendo personalmente. Mira, desde Washington están viendo esta cercanía con terror absoluto. Legisladores estadounidenses han cuestionado duramente nuestra ayuda a Cuba. Han amenazado con sanciones diplomáticas. ¿Saben por qué? Porque nuestro apoyo humanitario debilita su estrategia de presión. Estados Unidos lleva décadas tratando de quebrar a Cuba, por hambre, por necesidad, por desesperación. Quieren que el pueblo cubano se levante contra su gobierno, no por convicciones políticas, sino por hambre. Y México está arruinando esos planes. Cada barco con petróleo que llega a La Habana, cada medicamento que enviamos, cada gesto de solidaridad, es un clavo en el ataúd de la estrategia imperial gringa. Y no estamos solos en esto. La cooperación con China, con Rusia, con otros países emergentes ha reforzado nuestra posición. Ya no somos el México de los 90 que tenía que agachar la cabeza cada vez que Estados Unidos nos presionaba. Pero aquí viene lo más importante. Para muchos cubanos, la idea de una integración más profunda con México ya no es solo un sueño,
Es una posibilidad real que están discutiendo en las calles, en las casas, en conversaciones familiares. No estamos hablando necesariamente de que Cuba se convierta en el Estado 33 de México, aunque algunos lo proponen. Estamos hablando de alianzas estratégicas, de cooperación profunda, de convertir el Golfo de México en un lago latinoamericano. Imagínense lo que significaría. Un corredor comercial desde Yucatán hasta La Habana, proyectos conjuntos de infraestructura, intercambio cultural masivo, una zona económica especial que conecte nuestros puertos. Cuba tiene médicos excepcionales, científicos brillantes, una tradición educativa impresionante. México tiene recursos, mercados, una economía diversificada. Juntos podríamos crear algo que ninguna potencia extranjera podría controlar. Y eso, hermanos, eso es lo que tiene Estados Unidos temblando. Porque si Cuba se integra económicamente con México, el bloqueo gringo se vuelve inútil. Si nuestros pueblos se unen más, la influencia estadounidense en el Caribe se debilita dramáticamente. El futuro de Cuba se está escribiendo ahora mismo. Y México, nuestro México querido, está del lado correcto de la historia. Estamos del lado de la solidaridad, de la dignidad, de la soberanía latinoamericana. Los cubanos que están pasando hambre no pueden esperar más. Los que no tienen medicamentos para sus hijos no pueden esperar más. Los que ven a su familia irse del país buscando oportunidades no pueden esperar más. Y México, como hermano mayor, como potencia regional consolidada, tiene la responsabilidad moral de tender la mano. Pero también tenemos que ser inteligentes. La presidenta Sheinbaum lo dijo claramente. Tenemos que conocer los alcances. No podemos poner en riesgo a nuestro país. Buscar las vías diplomáticas, el diálogo, evitar la confrontación directa. Porque al final, esto no se trata solo de Cuba. Se trata del futuro de toda América Latina. Se trata de si vamos a seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos o si vamos a construir nuestro propio destino. La historia nos está mirando. Nuestros hijos nos van a juzgar por lo que hagamos ahora. Y yo, como mexicano, como latinoamericano, quiero que nos recuerden del lado correcto. Cuba ha resistido sola durante décadas. Ha pagado un precio terrible por defender su soberanía. Ahora tiene la oportunidad de no estar sola, de tener al lado al país latino más poderoso del continente. El mensaje que está mandando México al mundo es claro. Los pueblos latinos no se abandonan. Los hermanos se apoyan. Y nadie, absolutamente nadie, nos va a decir cómo tratar a nuestra familia. Estados Unidos puede amenazar, puede presionar, puede tratar de dividirnos, pero ya no somos los mismos. Ya no tenemos miedo. Ya no agachamos la cabeza. Tenemos una presidenta que defiende nuestros valores. Tenemos un pueblo que entiende lo que significa la dignidad. Tenemos una historia de resistencia que nos respalda. Y Cuba tiene en México no solo un aliado, sino un hermano, que nunca la va a dejar caer. El futuro de esta alianza está por escribirse. Puede ser que lleguemos a una integración política formal. Puede ser que desarrollemos una cooperación económica sin precedentes. O puede ser que simplemente sigamos siendo el refugio donde Cuba sabe que siempre va a encontrar una mano amiga. Pero lo que es seguro, lo que nadie puede negar, es que América Latina ya no es la misma. Ya no somos los países débiles y divididos que Estados Unidos podía manipular a su antojo. Somos pueblos orgullosos, con gobiernos que defienden nuestra soberanía, con líderes que no se venden al mejor postor. Y eso, hermanos, eso sí que es motivo de orgullo mexicano. Motivo de orgullo mexicano. Alfredo, muy buenas tardes. Fue un placer, Sergio. Gusto saludarte, como siempre. Bueno, pues deseando conocer tu opinión sobre esta última hora, estas conversaciones entre Estados Unidos e Irán que acaban de colapsar, acaban de cancelarse las conversaciones nucleares con un Marco Rubio que decía hace apenas unos minutos que también tenía que negociarse el programa de misiles balísticos. Esto era una línea roja por parte de Irán y parece que ha sido el motivo de esta ruptura total. Bueno, mira, aquí hay muchos escenarios, Sergio. El primero es que, al parecer, la dureza aparente de Irán de limitar las negociaciones a un punto de los 4 que desde el inicio pidió Steve Witkoff, que es uno de los negociadores del presidente Trump, al ámbito nuclear, que siempre ha sido un contencioso, aunque yo creo que sí vale la pena recordar que Obama y Biden, cuando eran dupla presidencial y vicepresidencial en Estados Unidos, pues habían negociado ya un acuerdo con Irán, a tal grado que hasta ya ves que se enviaron una gran cantidad de dinero cash por aviones, etcétera, etcétera.
y luego Trump lo rompió. Eso son datos duros, ¿no? Entonces ya los iraníes que no son peritas en dulce para las negociaciones, habiendo sufrido el atentado con su héroe Qasem Soleimani, quien es el que creó el eje de la resistencia, quien curiosamente iba a Bagdad, Irak, a reunirse con un líder guerrillero llamado Mohandes. Precisamente iba a negociar algo sobre la paz con el presidente Trump, pues ya sabían su recorrido y aniquilaron a ambos. Entonces, ahí también hay situaciones que yo diría, la guerra entre Trump 1, Trump 2 e Irán sigue, pero ahora va en escalada y en forma intermitente. Lo interrumpe el acceso de Biden a la presidencia, que es más suave, digámoslo así, en la relación con Irán, pero hoy regresamos al statu quo antes de Trump 1, que ya estamos con el Trump 2, quien prácticamente está manejando la agenda del primer ministro israelí Netanyahu. Yo, Sergio, me iría con mucho cuidado con lo que expresa Axios y sobre todo Barat, que fue, tú lo sabes, él fue hasta miembro del ejército israelí. Si algún portavoz hay de Netanyahu, es Barat, y ya no se diga Axios, ¿no? Yo me iría con mucho cuidado, y ahorita estaba viendo Financial Times, que es relativamente más serio que Axios, al menos menos clavado con Netanyahu. No dramatizaría demasiado esta ruptura entrecomillada, habría que ver realmente cuál es la postura de Irán al respecto, pero lo que tú dices es muy relevante, es decir, en que las negociaciones iban a iniciar en Estambul y repentinamente desde ayer se hayan pospuesto a un país mucho más amigable para Irán, que es la capital de Omán, Muscat, que ha mantenido una excelsa intermediación. Yo creo que eso también tiene mucho que decir. Ahora, aquí hay que tener muchos escenarios, ¿no? Ya sabes, el escenario israelí se estaba manejando que el fin de semana pasado ya la guerra era inminente. La otra situación es de que ya ves, han habido llamadas telefónicas muy serias. Hoy tienes la llamada telefónica de Trump a Xi Jinping, en el que se maneja el tema de Irán. No hay que perder de vista de que Irán y Rusia van a realizar ejercicios, no se ha delimitado la fecha, con Irán allá en las cercanías de donde tiene la Armada de Estados Unidos, pues el despliegue de flota al estilo Venezuela, ¿no? Y obviamente están buscando un síndrome Maduro, ¿no? Ahora, yo conozco la región, Sergio, la conozco muy bien, conozco a los actores y a sus actrices. Te puedo decir que es muy diferente el escenario Venezuela al escenario Irán. ¿Por qué razón? En Venezuela, China pudo haber perdido una batalla táctica, pero no la guerra. Pero ya ves que el mismo Trump hoy en su llamada que le hizo al mandatario chino Xi Jinping, se vio muy amable con él, muy cálido. Los chinos le han dado la noticia y el lugar que se merece, en espera a la reunión que van a tener en abril, que es muy importante esa reunión. Pero que hayan puesto ya el tema de Irán no es poca cosa. Ahora, segunda consideración, si uno ve hoy las 8 columnas de Global Times, que es el portavoz oficioso del Partido Comunista Chino, ya ves que hubo una interacción por video de una teleconferencia entre los dos presidentes,
tanto Xi Jinping como el presidente ruso Vladimir Putin. Y los dos hablan de que sí, están en un momento muy delicado en la esfera mundial, y ellos abordan de que van juntos para preservar la estabilidad estratégica. Ya ves que es un término que se ha venido manejando mucho, tanto en la lingüística estadounidense de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que publicó Trump y la Casa Blanca el 30 de noviembre, así como el mismo documento que publicó un mes más tarde el Pentágono. Yo creo que ahí queda claro, al menos si uno es racional, y si no, no tiene sentido estar publicando ese tipo de documentos, de que tanto la Casa Blanca respeta la estabilidad estratégica con Rusia, como el Pentágono respeta la estabilidad estratégica con China. Y no es gratuito que tanto China como Rusia hoy lo estén reflejando en lo que se ha difundido en su comunicado. Mira, yo mi muy humilde opinión, podemos partir, estabas hablando de lo de Marco Rubio. Mira, Marco Rubio, independientemente de que uno esté a favor o en contra de sus opiniones, es una personalidad muy ligada a Miriam Adelson. Es decir, quien lo coloca en la Secretaría de Estado allá en Estados Unidos es Miriam Adelson, es decir, la esposa de Sheldon Adelson, ¿no? Que había colocado, tú recordarás, a John Bolton, que quería guerras prácticamente en todo el mundo. Yo aquí a quien veo encajonado es al mismo presidente Trump, que sin duda alguna pues tiene que pagar sus deudas electorales, ¿no? Hoy tiene mucha presión de parte de Israel a que ya no Israel, ya directamente Estados Unidos libre una guerra total en contra de Irán. ¿Cuál es el problema? Estados Unidos en estos momentos, y sobre todo Trump, que ya vimos, ya ves, ayer se retiraron 700 miembros tanto del Border Patrol como del ICE, ¿no? De Minneapolis. Como que llama la atención que a nivel doméstico Trump relaje su política, y a nivel exterior, de la política exterior, como que asuma políticas maximalistas en relación a Irán. Se sabe muy bien, y no es ningún secreto, de que Trump es iranófobo. Eso tampoco es un secreto de Estado. Pero ¿hasta qué grado a pocos meses, estamos hablando a 10 meses, de las elecciones en Estados Unidos, donde no le está yendo muy bien a Trump en los sondeos? Ya ves que hasta Trump quiere entablar juicios contra las encuestadoras de Estados Unidos, porque a su juicio están exagerando su desplome en la opinión pública. Ya ves que se ha desplomado hasta 17%. Se dice fácil, que no va a ser fácil recuperar ese porcentaje de aquí a la elección del 11 de noviembre. Entonces, mira, aquí, Sergio, yo creo que hay que tener muy en cuenta, una cosa es la obsesión de Netanyahu por destruir ya una vez por todas y aprovechar con sus artimañas ya acabar con el asunto de Irán, sobre todo con sus misiles hipersónicos que son altamente letales, como lo demostraron en la guerra de 12 días de junio pasado. Y otra cosa es los objetivos de Trump, que uno busca la supervivencia. Hoy incluso, si tú te das cuenta, cuando uno lee bien entre líneas lo que él publica, los chinos han sido más cuidadosos en la difusión de sus comentarios, de la llamada entre Xi Jinping y el presidente Trump, que naturalmente es muy plausible. Le dice al presidente Xi Trump que los próximos 3 años van a tener excelentes relaciones.
Y ahí te va, bueno, esa es mi muy humilde opinión, porque también tengo derecho a opinar. Una guerra contra Irán en estos momentos sería suicida para Trump. Porque mira, no sé cómo aceptaría la opinión pública. Ya no te hablo de cadáveres y de cadalzos ahí o de féretros tipo Vietnam. Te hablo nada más de un solo herido. Un solo herido. ¿Cómo regresaría a Estados Unidos y cómo lo explotaría el Partido Demócrata, que hoy está vapuleando en las encuestas al presidente Trump? Yo creo que eso él lo sabe, no es una gente limitada, él entiende muy bien estas jugadas. Y ese es el problema, por eso yo te digo que yo veo a Trump muy encajonado, porque mira, ya los iraníes ya no tienen nada que perder. Es decir, ya están sosteniendo una guerra que viene desde Trump 1, con muchas intermitencias, ¿no? Incluso con lapsos de la administración Biden. Pero hoy en día la guerra no va a ser limitada, ya lo dijeron abiertamente los iraníes, cuya última defensa son los misiles hipersónicos, que eso es muy importante decirlo, no los tiene Estados Unidos. Bueno, ya ni siquiera Israel. Imagínate un misil hipersónico que golpee el reactor nuclear de Dimona, que ahí es donde tiene sus armas nucleares Israel, que no se sabe, ya a veces maneja mucho, depende de quién haga las estadísticas, muchos hablan de 90, yo le voy más a lo que decía el expresidente Carter, que hablaba de 300 bombas nucleares que ostenta Israel, y si tú me preguntas mi opinión muy intuitiva, yo te puedo apostar que Israel tiene más de 500 bombas nucleares. Estaría al nivel de China. Ahora, me vas a decir, ¿cómo se sabe? Pues no se puede saber porque la Agencia Internacional de Energía Atómica no vigila las instalaciones nucleares de Israel. Israel no firma el Tratado de No Proliferación. Entonces, estás hablando de algo muy complejo. A mi juicio, hoy, después de todo lo que ha sufrido Irán, incluso ya se vio las últimas manifestaciones, etcétera, etcétera, donde abultan la cifra de muertos a 30,000, que a veces se me hace una súper exageración. Puede ser que hayan 30, 300, 3,000, ¿no? Pero ya 30,000, bueno, como que suena de... Pero eso es parte de la guerra. Es decir, si uno lee la prensa israelí, lees a Axios, ¿no? Y lees a Barat, pues obviamente pues, los peores del planeta son los iraníes. Pero nosotros no estamos en ese plan, estamos viendo un plan, cuáles son los escenarios. Yo creo que hoy Irán, si tú me preguntas, con el simple hecho de haber movido la sede de Estambul, que hoy Turquía es aliada de Irán, eso tampoco hay que perderlo de vista, así como Pakistán, que es una potencia nuclear mediana, al nivel de la India, bajo el agua es aliada de Irán, que Arabia Saudita y las petromonarquías del Golfo Pérsico no quieren problemas en el Golfo Pérsico porque saben que esta guerra va a ser regional, ya no va a ser localizada. Y obviamente lo primero que va a pasar es el cierre del Estrecho de Hormuz, y tú me platicarás, Sergio, yo viendo todas las variables y todos los factores en juego, oye, un alza en el cierre del Estrecho de Hormuz, que es muy sencillo cerrarlo, pues te va a disparar el precio del barril del petróleo a alturas estratosféricas, con una inflación imparable, y ya me platicarás cómo vas a detener esa inflación de aquí a mi juicio, que es en la estrella polar de Trump, que son las elecciones del 11 de noviembre. Entonces aquí tienes, a mí, esa es mi muy humilde opinión, el choque de lo que quiere Netanyahu, lo que le conviene a Israel y a Netanyahu, y tienes lo que le conviene a Estados Unidos, sea quien fuere el presidente, cuando también tienes flotando todo ese escándalo de Epstein, que ya vimos, oye, curiosamente se dedicaba más a la geopolítica que al erotismo. Epstein, ya lo vimos, ¿no? Con la banca Rothschild, estaba metido que el mayor peligro para Israel era Imran Khan, ya sabes, el gran líder pakistaní, se mete en los asuntos de India, opina sobre Ucrania, ya ves que él mismo
le dice a Ariane de Rothschild, ¿no? Que es su contacto, precisamente es lo que se publica. Eso es lo que más me llamó la atención de los archivos Epstein en esta ocasión. Oye, imagina 3.5 millones de páginas, no sé quién las vaya a leer, pero lo más interesante fue eso, ¿no? De que estaban metidos en el asunto de Ucrania, Epstein y la banca Rothschild. Bueno, ya también lo sabíamos, ¿no? Estaban Larry Fink con BlackRock, Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque en Ucrania hay una parte, sobre todo la del Donbass, que es inmensamente rica en tierras raras, en hidrocarburos y en esta famosa tierra agrícola que se llama el Chernóbil. Bueno, pues el foco puesto en estos archivos de Epstein, en estas conversaciones nucleares que acaban de explotar, es la última hora que apuntaba Axios. Tenemos primera respuesta por parte de Irán. Un alto funcionario iraní está reaccionando precisamente a esta última hora de Axios. Dice que Teherán está totalmente dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos, pero esto es importante, matiza, dice, solo sobre la cuestión nuclear. Alfredo, leyendo un poco o teniendo en cuenta estas declaraciones de Marco Rubio y esta respuesta de Irán, parece que la ruptura es precisamente por esto, ¿no? Israel quiere que se discuta el programa de misiles balísticos, Irán dice que esto es una línea roja, y hoy Marco Rubio ha dicho, bueno, pues que no aceptan el cambio de sede, es decir, Estados Unidos quiere la reunión en Estambul y Estados Unidos quiere que se debata, quiere que se negocie este programa de misiles. Irán parece que no está por la labor, parece que este es el punto de fricción, ¿no? El punto de ruptura ahora mismo. Bueno, mira, qué bueno que lo estás diciendo, Sergio, en este momento, porque hay que seguir esta nota segundo para segundo. Toda la prensa pro-israelí va a estar clavada en lo que dice Marco Rubio, que es lo mismo, Marco Rubio, Axios, es el mismo. ¿Te has dado cuenta? Yo no estoy calificando a nadie que si es bueno o malo, no es mi labor. Yo estoy hablando de posturas geopolíticas. Ellos son lo más pro-israelí que te puedes encontrar en el planeta. Marco Rubio no puede ser más pro-Netanyahu que el mismo Netanyahu. Con eso te digo todo. Entonces, fue colocado por Miriam Adelson. Eso lo sabe cualquier novato en geopolítica. Aquí lo importante es que Trump tiene a dos, sus mejores negociadores, ¿no? Su yerno, Jared Kushner, y a Steve Witkoff, que no les ha ido mal en la negociación con Rusia. Eso también hay que decirlo, que va bien, va relativamente bien. En relación a Irán, ahora, ¿por qué son importantes los misiles hipersónicos? Porque es la última línea de defensa que tiene Irán. Es decir, tú le quitas los misiles hipersónicos a Irán, e Irán es un país muerto. Así de fácil. Con eso te digo todo. Esa es su disuasión real. Entonces, ¿cómo se va a poner a discutir su disuasión real cuando todavía no se discute la posesión de armas nucleares de Israel? Y aquí viene el peligro mayor. ¿Estará dispuesta Israel sin el permiso, fíjate lo que te estoy diciendo, de Trump o de quien sea en Estados Unidos, de lanzar sus bombas nucleares? Esa es la primera pregunta. Ahora, aquí el problema en qué radica, que Pakistán no se quedaría con los brazos cruzados. En estos momentos es una alianza de facto entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Quien financia la bomba nuclear de Pakistán es Arabia Saudita. Ese sería el primer problema a elucidar. Es decir, aquí esto es un asunto sumamente complejo. Están jugando al borde del precipicio. Y la segunda consideración que yo tendría que hacer, a ver, ¿qué tanto aceptarían Rusia y China una guerra de Estados Unidos en contra de Irán? Mi muy humilde opinión es que ya estaríamos en la tercera guerra mundial nuclear, Sergio. Es imposible que China acepte el desmantelamiento de quien esté gobernando Irán, no importa. Estamos hablando de cuestiones geopolíticas, donde tienen su ruta de la seda. ¿Cómo vas a dejar a Rusia, que es
frontera en el mar Caspio con Irán que acepte la instalación del Shah de Irán, que es a lo que está promoviendo Israel, en su frontera. ¿Qué va a pasar con el corredor norte-sur industrial que tiene hoy Rusia con Azerbaiyán, con Irán y con India? ¿En qué va a quedar? ¿Cómo van a aceptar en su frontera los rusos a un régimen antagónico? Por eso hay que tomar muy en serio, y fíjate a qué quiero llegar, porque en esto no puede uno quedarse en lo local, en lo regional, tiene que irse al final del día a lo global. Fíjate en qué día se está intensificando toda esta situación en el Golfo Pérsico. Precisamente el día que vence el plazo del START, el acuerdo del antiguo START, que se llama la reducción estratégica de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, que es altamente peligrosa. China ha tomado partido a favor de Rusia en ese asunto, y si nos damos cuenta en las votaciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, China ha estado votando a favor de Rusia. Ahora, ese espejismo que maneja, lo digo con mucho respeto, porque aquí no estamos en el momento para invectivas, sino para análisis, que está manejando Trump, que lo hizo en su famosa entrevista con Tucker Carlson, en que él le culpa a Biden y a Obama de que arrojaron a China y Rusia a los brazos de uno del otro al crear un G2 que no se atreve a decir su nombre. Él lo comentó: yo voy a intentar romper ese acuerdo. Hoy la complementariedad entre Rusia y China, yo diría que es prácticamente infranqueable. Y mira, con solamente ver hoy la portada de Global Times de China, donde le dan importancia, sin duda alguna, que la tiene, a la entrevista telefónica de Xi Jinping con el presidente Trump, las 8 columnas se las ganan la teleconferencia entre Xi Jinping y el presidente Putin. Es decir, ya ha avanzado tanto la complementariedad estratégica entre Rusia y China, que yo no veo cómo, aunque regales Taiwán y regales lo que quieras en el sudeste asiático y en Asia, va a ser muy difícil de interrumpir. Ahora bien, tú ponte en el lugar estratégico de los estrategas, de los que piensan en Rusia y China. ¿Cómo están pensando en Rusia y China? Yo acabo de estar 3 veces el año pasado en Rusia y acabo de ser invitado por el Politburo de Guangzhou, ahí en China. No, pues uno conversa con ellos, ¿no? Ellos no quieren la guerra. Ya ves que Medvedev, que es el más duro hoy del equipo del presidente Putin, dice: no queremos una guerra. No tiene sentido irnos a una guerra porque va a ser global, va a ser la desaparición del género humano. No tiene ningún sentido. No creo que tampoco Trump lo quiera, cuando le dice al mismo presidente Xi Jinping que él va a tener excelentes relaciones en los próximos 3 años con China. Bueno, ¿cuál excelentes relaciones en los próximos 3 años si vas a acabar con el planeta con el asunto de Irán? Porque obviamente ni China ni Rusia van a dejar suelta a Irán, independientemente de quién la esté gobernando. No hay que perderse en ese sentido. Aquí la cuestión es geopolítica, porque muchos no entienden la cuestión iraní, que es compleja, su gobernabilidad, ¿no? Una cosa es la teocracia per se, que obviamente ya sabemos la maneja el supremo líder, el ayatollah Ali Khamenei, etcétera. Pero otra cosa es también el complejo militar industrial que posee Irán, que es muy poderoso, y que al final del día, pues independientemente de la religiosidad que tengan los ayatolás o los mulás, pues tienen sus intereses geopolíticos muy bien definidos y que naturalmente no se van a rendir porque sale Marco Rubio o sale Barat de Axios a fumigarlos, ¿no?, con ultimata que obviamente no van a aceptar. Yo creo que ahora el momento, si me preguntas muy bien, Sergio, hoy la pelota está
del lado del campo de Trump, que es quien tiene que definir cuál va a ser el devenir del mundo. Y no te voy a exagerar si te digo que se va a definir en estos días en el Golfo Pérsico. Pendientes del Golfo Pérsico, de estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sobre todo, bueno, pues mirando esta última hora que apunta a una ruptura total. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer contar contigo. Un placer, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojo, porque el inversor está saliendo. La clave fundamental, una herramienta de IA de Anthropic provoca una venta masiva de software a un mercado todavía más amplio, marcando cómo ese sell-off, ¿no?, iba a un mercado más amplio. Bueno, vayamos a ver qué compañías están afectadas, porque nos viene muy bien entender quién en compañías de software está ahora mismo en una situación complicada. Datos no del cierre, sino del momento en el que vimos, boom, el movimiento de caída más fuerte afectar al mercado en la jornada de ayer. Llegó Gartner, consultora, a caer un 21%. S&P Global, 11%. Intuit, más de un 10%. Equifax, más de un 10%. Moody's, para toda la valoración del riesgo país, y no solo eso, 9% de caída. FactSet, 11% de caída. El índice de software de JP Morgan estaba cayendo en torno del 7%. Nvidia, 2,8% estaba cayendo en el momento en el que Anthropic publica y el mercado hace el movimiento hacia abajo. Microsoft 2,9%, Oracle 3,4%, AMD cerca del 8%, Ares Management alrededor también de análisis. Dicen, oiga, si me puedes revisar un contrato, un non-disclosure agreement, por ejemplo, y me puedes ya hacer sin tener que acudir a un abogado, ¿qué no me puedes hacer en un entorno de ver distintos informes de una compañía y decirme cuál es el posicionamiento de esa compañía? Ares Management, 10% abajo. KKR, 10% abajo. Apollo, 4,8% abajo. Shell en Australia, 13,1%. Wistec en Australia, 8,3% de caída. Kingsoft Corporation en Hong Kong, menos 5,7%. Relax, Londres, 14,4%. Walter Kruger, alrededor ahí, sí, de un servicio legal, 12,7% en negativo. Y compañías de publicidad, agencias de publicidad. Publicis, caída del 9%. VPP, caída de casi el 12%. Omnicom, más del 11%. No son datos del cierre, son datos de la jornada de ayer cuando el mercado les ponía el foco. Pero movimiento alrededor de agencias de publicidad van a sufrir. Parece que el mercado, parece que el movimiento de Anthropic está anticipándonos que legal era lo primero y lo siguiente va relacionado con agencias de publicidad. Vemos el movimiento también alrededor de todas las compañías que hacen asesoramiento, consultoría, informes alrededor de lo económico de las compañías, caída muy fuerte de Ares Management, de KKR, alrededor de la caída de Moody's, de FactSet del 11% o de Equifax, a la hora de intentar entender que puedo hacer negocio con este o no. De verdad hay una situación complicada alrededor de una compañía, pues la inteligencia artificial parece que el mercado empieza a anticipar, lo va a poder hacer mejor que las propias compañías en el negocio tradicional. ¿Qué es el detonante? El detonante es una herramienta de cloud, una especie de plugin que se llama Cowork, en el que Anthropic, competencia directa de OpenAI, de ChatGPT, y que está peleando con OpenAI por hacer la salida a final de año en una mejor proporción, o vamos a ver quién consigue adelantarse para salir al mercado, lanzó funciones para automatizar el sector legal. Y usted dirá, bueno, el sector legal, pues que se preocupen los despachos de abogados o que lo disfruten. ¿Por qué es importante? Hasta ahora empresas como Thomson Reuters o LegalZoom cobraban mucho dinero por acceder a bases de datos y por herramientas de gestión legal. Una vez que sale Cloud Cowork, llega la amenaza de que si una IA puede revisar contratos, redactar informes legales prácticamente sola, el valor de pagar una suscripción costosa a ese software antiguo desaparece. Si ya no vas a pagar una suscripción fuerte, ¿qué le pasa al beneficio de la compañía? Lo que está
descifrando o intentando descifrar el inversor es quién es Kodak. ¿Se acuerdan de las cámaras de fotos? ¿Quién es Kodak? ¿Quién es la Nokia de los teléfonos móviles? Lo que está intentando descifrar el mercado es si a esa Kodak no va a tener alternativas de cambio. No va a poder buscar alternativas a ello, porque la IA lo va a barrer, va a ser, bueno, un tsunami sobre ellos. Por eso es importante entender que si la IA empieza ya a entrar en espacios tan claros de empresas como Thomson Reuters o LegalZoom, con esa herramienta de cowork, ¿qué va a hacer alrededor de las agencias de publicidad? La puede barrer. Oiga, ¿y yo para qué le contrato a usted la campaña de publicidad para hacerlo en un medio de comunicación? Si me lo puede hacer una herramienta de inteligencia artificial, me hace los materiales, me hace la planificación, me hace la negociación, me hace la colocación y me hace el análisis posterior de cómo ha funcionado la campaña. Si todo eso lo puedo automatizar, a todos ustedes de Havas, de Mediacom, de Omnicom, de las agencias de publicidad, ¿para qué las quiero? Eso es lo que está planteando. No es solo el caso alrededor de la situación de las compañías que trabajan con el contenido legal. Y ahora les digo yo, ¿cuántos trabajadores son todos estos? Los resultados son claros, pero ¿cuántos trabajadores están ahora mismo en una situación de riesgo en estas compañías? El 25% de la empresa, el 30% de la empresa, el 50% de la empresa, el 10% de la empresa. ¿Cuántos trabajadores, ahora que ha llegado la inteligencia artificial al sector, está su puesto de trabajo en peligro? Y un trabajador de una empresa como Thomson Reuters, por sueldo, por conocimientos, por antigüedad, en un entorno en el que tenga que buscar un nuevo trabajo, ¿dónde lo va a encontrar? Si probablemente a donde vaya, va a llegar la inteligencia artificial a hacerlo mejor que él. Cuidado a lo que estamos empezando a entender. Y es, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que los beneficios empresariales pueden caer. Parece evidente viendo los resultados de ayer en el mercado. Pero lo que no cotiza aquí es tu salario, es tu despido. Pero el efecto principal de esas caídas, si afecta directamente al beneficio de la compañía, es que lo siguiente va a ser despedirte a ti. Y eso es lo que está en el fondo de esta fotografía. Y luego que nos cuenten historias sobre el modelo de la abundancia, ya no tendrás que trabajar, ya no tendrás que... Pero ¿y el tránsito hacia eso? ¿Y el camino? ¿Cuál es? Irnos todos a mirar Molbook, ¿no? La red social esta de los chats, de los chatbots haciendo el moñas entre ellos. Saben que ha salido una red social que ya los humanos no podemos escribir. Lleva una semana, es la gran sensación en Silicon Valley. Es el trending topic en Silicon Valley. Molbook, búsquenlo. Una red social donde solo las máquinas, solo los bots hablan entre ellos. Gastan bromas, hablan de cómo acabar con la humanidad y los humanos solo podemos mirar. Molbook. Y no, es que esto se van a hacer millonarios. Vamos a hacer millonarios a costa de nosotros. Pero lo que provocó ayer Anthropic es el siguiente tsunami al que vamos, que no es el del beneficio empresarial, es el de no vas a tener trabajo. No tendrás nada y serás feliz. Pues igual, no tienes nada y encima serás un desgraciado. Miren la siguiente imagen. Es tremendamente preocupante el efecto dominó, el efecto bola de nieve, que ayer el mercado empezó a analizar. El miedo no se queda en lo legal, solo. Los inversores ayer empezaron a pensar, si la IA puede reemplazar a los abogados, también puede reemplazar a los contables, también puede reemplazar a los analistas de datos, también puede reemplazar a los desarrolladores de otros sectores, a los informáticos. El ETF IGV, que es un fondo que agrupa a muchas empresas de software, ha caído un 14% en una semana. ¿Por qué? Va a por ellos. Tú te has estudiado tu carrera, la nota de corte, la EBAU o como se llame ahora, la selectividad, y llegas allí y dices, y soy informático, papá. Y de repente te dicen, ¿para qué?
Nasdaq y S&P 500, al ser software un componente tan grande en la economía actual, arrastró directamente a los principales índices de la bolsa. ¿Por qué? ¿Esto se va a quedar en lo legal? Ni de broma. ¿Esto se va a quedar en los contables, en los analistas de datos o en los desarrolladores de informáticos de otros sectores? Ni de broma. Pero nos dijeron, no, pero esto, ¿qué nos dicen los más? Va a haber abundancia. Abundancia para ti, que vas a ser multimillonario. La gente va a estar los lunes al sol. Hay que hablar claro ya con este tema. No es un tema de beneficios empresariales, es un tema de que el trabajo va a ser aniquilado. No, es que todo va a ser tan barato. Bueno, pues no lo parece. Por ahora no lo parece. Miren la siguiente imagen, alrededor de cómo el mercado está intentando ver quiénes son las víctimas, quiénes son los ganadores. Pero es que los ganadores se concentran en muy pocos. Anthropic, Alphabet, Google, OpenAI, que crean los modelos base. Las víctimas, el negocio. Estamos viviendo la disrupción, ¿no? El decoupling entre la economía real, que va al hoyo, y la economía digital, que son 4 iluminados, que van a cambiarlo todo y van a poner en jaque al conjunto del sistema. Empresas de software que solo ofrecen herramientas que la IA ahora puede hacer gratis o más barato. Estos mueren. Pero ¿cuántos trabajadores están ahí? Software de contabilidad. Busquen y busquen. Estamos hablando de millones y millones en todo el mundo. Incluso startups que usan IA, como Harvey AI o Legora, están en riesgo si Anthropic, que es quien les provee el modelo, decide lanzar su propia herramienta directa. ¿Yo para qué quiero un intermediario que use mi capa para desarrollar un producto? Ya lo lanzo yo. Es la economía verticalizada. Miren la siguiente imagen, es una situación ayer de mercado durísima. Peor racha de las empresas de software desde 2008, 14% en 6 días. Solo el 71% de las empresas superó los ingresos estimados. El software crece menos que el resto de la tecnología. Pero nos dijeron que el software era el siguiente en aprovechar. Sector legal, una herramienta de 5.000 millones de dólares. Herramientas. Startups valoradas en miles de millones que ahora enfrentan competencia directa de su proveedor. Miren la siguiente imagen, porque la fotografía es cada vez más complicada a la hora de entender hacia dónde va un mercado que, sí, 7 ganadoras, 493 derrotadas. Dice Stephen Xiu en un informe que este año es decisivo, que los informes ya no compran, que los inversores ya no compran tecnología a ciegas. Piensen esto. Dice el analista Stephen Xiu, este año es decisivo. Los inversores ya no compran tecnología a ciegas. Están huyendo de cualquier empresa que parezca que pueda ser reemplazada por un plugin o por una automatización de la IA. Es una fase de destrucción creativa en el mercado de valores. Esto es precioso, la destrucción creativa, salvo que te pille por en medio. A Kodak le pilló por en medio. A Nokia le pilló por en medio. Lo que ahora vivimos alrededor de Apple y demás, y los smartphones, llevó a una destrucción creativa. Pero aquí no estamos hablando de un sector, estamos hablando de transversalmente toda la economía. Por lo que inversiones que ahora usted tiene en cartera y le están dando un beneficio todos los años, ¿está usted preparado a perderlas? No el beneficio, sino el valor de lo que tiene, a salir corriendo de esas inversiones. Si está preparado, la respuesta, si es estar preparado, no hay problema. Pero la fase de destrucción creativa es muy dura en el mercado de valores. Porque ahora mismo solo se ven 7 ganadoras. Más 5, 6, 13, 14. Las que cotizan, las 7 magníficas y las que van a cotizar. OpenAI, Anthropic, en una fotografía clara alrededor de un mercado que empieza a ver que la IA va a causar un problema en carteras, va a causarle un problema en el mercado.
porque sin ningún lugar a dudas va a destruir compañías. No que las va a rebajar, no que las va a afectar, que las va a destruir. Por lo que la caída de ayer en el mercado, unido a la caída de Bitcoin mucho más potente por otros factores, va marcando el camino de una situación tremendamente complicada para el inversor. ¿Es momento de salirse y empezar a mirar desde fuera el tsunami, o es momento de intentar aprovechar que el tsunami le tire la cartera hacia arriba con el riesgo que tiene? Pero una fase de destrucción creativa, que lo que significa es que hay otras empresas que vienen, hacen mejor lo que tú haces, tú te hundes y ellas se quedan, hombre, le hace gracia a Anthropic. Pero a Thomson Reuters hoy no le hace ninguna gracia. A Omnicom no le hace ninguna gracia. A Publicis no le hace ninguna gracia. A Ares Management no le hace ninguna gracia. A Equifax no le hace ninguna gracia. A Gartner, 21% ayer, no le hace ninguna gracia. A S&P Global, 11% ayer, no le hace ninguna gracia. ¿Por qué? Porque la destrucción creativa amenaza su negocio. No amenaza componentes de su negocio, amenaza su negocio en sí. Cuidado con esto. Claves de un día en el que todo esto está ahora mismo en la mente del inversor, recupera parte de la fuerza, pero la fotografía es tremendamente complicada, con esa herramienta de la IA de Anthropic que ha provocado ya esa venta masiva y se la ha llevado a un mercado más amplio. Bitcoin. No es menor el dato de ayer de Bitcoin, porque Bitcoin cayó, luego se recuperó, desde el precio al precio más bajo desde la victoria electoral de Donald Trump. ¿Vale? De Donald Trump. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Unido,